el tema de hoy. Vamos a comenzar nuestra reunión entonces de Bautistas Históricos, nuestra sesión de preguntas y respuestas. Damos gracias al Señor porque nos permite estar juntos y poder compartir estos momentos de compañerismo cristiano, estando en estos medios digitales en la presencia del Señor también. Porque, ¿quién podría negarlo? Que esto es una realidad, es una bendición que nos permite el Señor, de estar conectados desde tan lejos y estar tan cerca a la vez. Damos gracias al Señor por esa bendición. Y vamos a comenzar como siempre, dando gracias a Dios. Querido Padre, agradecemos enormemente tu inmensa misericordia y bondad y la compasión que nos das de poder estar reunidos en tu nombre para honrar y glorificarte y exaltarte a ti. Deseamos con todo nuestro corazón que tú seas glorificado en nuestras vidas y que tú seas exaltado por sobre todas las cosas. Señor, bendice a cada uno de los hermanos que están conectados y que toda esta conversación pueda ser para la gloria de tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me recibes bien, hermano Nicolás? ¿Me escuchas bien? Bien. Yo no te escucho bien. No, a ver. Ahora sí. ¿Cómo me... Ahora ¿Sí? mejor, sí. Ah, qué bueno. Bien, hermana Ya. Pamela, hermana Nadia, bienvenidas. Quisiera preguntar primero si acaso hay alguna pregunta en relación a lo que estuvimos estudiando el día jueves, a pesar de que igual tuvimos algunas preguntas y desarrollamos algunas preguntas ese mismo día, pero no sé si acaso habrá quedado alguna otra pregunta más en relación al estudio del jueves. Estábamos estudiando que Dios es verdadero y veraz. Y estudiamos algo sobre la comparación entre los ídolos y el Dios verdadero. Y dentro de las preguntas más necesitadas en ese momento fue comprender cuál era la delgada línea entre que uno pudiese honrar padre y madre y lo otro sería ya que esto pasara a ser una idolatría. Eso es lo que me recuerdo que estuvimos comentando el día jueves. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna otra consulta en relación a la lección. No tengo. Muy bien, muy bien. Solo que tenemos pendiente el tema de las 6 características del creyente, de la persona que conoce a Cristo y que son visibles o que son palpables Claro, como Dios. claro, yo estoy preparado para eso. Solamente quería estar seguro de que no estuviéramos desatendiendo alguna duda o algo que no haya quedado claro al respecto de lo que estuvimos viendo el jueves. Entonces, el tema que, que me estás recordando, hermano Nicolás, es los 7 signos inequívocos de una conversión verdadera. Eso es un sermón dictado por el hermano, ¿cómo se llama este hermano? Muy querido, el hermano, es de la iglesia de Inglaterra, el hermano, no, él está ahora ministrando la iglesia Tabernáculo Metropolitano. Peter Master. Peter Master, Peter Master, ahora que me acuerdo, sí. El hermano Peter Master. Entonces, lo primero que él pregunta, dentro de sus alocuciones, ¿existen acaso algún signo inequívoco que ha ocurrido a una conversión verdadera? ¿Podemos nosotros darnos cuenta alguna señal que haya habido una conversión verdadera? Y creo que obviamente esto sirve primero para nosotros y luego para aquellos que ministran, porque no es fácil darse cuenta cuando alguien se ha convertido, cuando haya una conversión realmente de parte de Dios. Entonces,
La otra pregunta es, ¿cómo puede alguien buscar a Dios, saber si Dios está trabajando en su corazón? Porque muchas personas son simpatizantes, a otros les gusta oír, pero como vimos la vez pasada, hay por lo menos unos tantos señales de que aparentemente hubo una conversión y que al final nos dimos cuenta de que no había habido conversión. O sea, el disfrutar de un mensaje escritural, el que le guste las cosas de Dios, el que casi se convenza, tampoco es una señal de que realmente está convertido. Entonces, ¿dónde y cómo pueden los obreros cristianos discernir el estado espiritual del que busca Dios o saber el estado espiritual de alguien que solicita ser bautizado o ser miembro de una iglesia local? ¿De qué manera se puede hacer? Entonces, esto es lo que nos convoca hoy en día, poder conversar un poco. Vamos a tratar de desarrollar el mismo mensaje y ir paso por paso para poder entonces a lo mejor preguntar o discutir. Muchos pasajes en la Biblia detallan una forma sencilla o un número de signos definitivos de conversión que nuestros antepasados llamaban marcas de gracia. O sea, estamos hablando de que estos signos no son de hoy, sino que siempre han estado y que antiguamente los predicadores le llamaban las marcas de la gracia. En la primera carta de Juan enumera estas marcas tan claramente que muchos estudiosos le llamaron las pruebas de vida, a través de las cuales tenemos evidencias visibles de que si realmente te conocemos a Dios o no. Entonces, en 1 de Juan 2:3, Romanos 8 también, describe muchos signos claros e indicaciones de conversión. Primera de Juan es una carta donde está conscientemente, ¿cómo se llama?, dándonos a conocer cuáles son aquellas marcas de vida. Pero vamos a ir a 1 de Juan 2:3. Como siempre, vamos a compartir nuestra pantalla para ver la Biblia. Ahí está. Entonces, 1 de Juan. Nos cambiamos de locación, por eso que está un poco distinto, pero vamos a tratar de que sea lo más parecido. 2, entonces el verso 3. Y sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Esa es una de las primeras cosas de las cuales nosotros podemos tener conciencia de una verdadera conversión. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El Señor Jesucristo fue muy claro en eso, en que el amor que se pudiera expresar desde el creyente hacia Él no era un amor emocional, ni tampoco era un amor romántico, era un amor que se tenía que demostrar a través del guardar sus mandamientos. Y eso fue textual de parte del Señor Jesucristo. En Romanos, dice también el hermano, en capítulo 8 de Romanos. Vamos a ir ahí, a la carta de Romanos y al capítulo 8. Y aquí entonces el subtítulo dice viviendo en el Espíritu. Entonces, parte diciendo, no hay pues ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, no a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios ha enviado a su Hijo a semejanza de carne y de pecado, a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado a la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, aquí también Pablo está planteando que el andar conforme al Espíritu es andar conforme a los mandamientos de Dios, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y esto obviamente no va a ser por fuerza humana, sino va a ser a través de la obra que el Señor hace en el corazón del hombre a través de su Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y aquí no habla de espíritu, de un misticismo, habla de el Espíritu Santo, porque por eso está con mayúscula. Se está refiriendo a la tercera persona de la Trinidad. Entonces, las cosas que son del Espíritu, ¿cuáles son? ¿Acaso no son las Escrituras y todo lo que tenga que ver con ellas? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad para con Dios, y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí claramente está abriendo completamente las aguas entre aquellos que insisten en vivir conforme a sus propios deseos de su corazón y darle rienda suelta a sus pecados. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos dicen que la carne es débil y que siendo cristianos, como no podemos dejar de pecar, vamos a seguir pecando. Y eso es completamente falso a la luz de la palabra de Dios. O sea, el cristiano puede pecar, sí, pero tropezar, no vivir en el pecado, no hacer del pecado su forma de vida. Entonces, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí es completamente tajante y lapidario. Ahora, si ustedes se fijan, en el versículo 1 que leímos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En esta versión de Reina Valera 60 está esta segunda parte del versículo. Pero si yo me cambio de versión y me voy a la versión Biblia de las Américas, nos vamos a dar cuenta que va a suceder algo con el versículo. Entonces, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno, parece que aquí hay algo raro aquí. En mi Biblia de las Américas no aparece la segunda parte del versículo. Entonces, sucede que solo en algunas versiones de la Biblia aparece los que andan conforme a la carne, no los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa parte del versículo muchas veces se puede dejar o de ver o interpretar de que hay gente que está en Cristo y que también anda en la carne. Pero la verdad es que hay una manera solamente de estar en Cristo, y eso es vivir conforme al Espíritu. No puede haber un cristiano que ande en la carne. O sea, llámese cristiano aquel que ha nacido de nuevo. O sea, si no cambian nuestros afectos, si no cambian el Señor todo aquello que nosotros amamos, entonces es muy difícil que podamos llegar a pensar de que estamos andando conforme al Espíritu. Entonces, según esto, lo que están en la carne no pueden agradar a Dios, definitivamente. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si Cristo está en nosotros, en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces, allí claramente nos está mostrando de que Pablo en el capítulo 8 de Romanos describe claramente que la vida del creyente no tiene que ver con las cosas de esta vida. O sea, llámese toda manifestación de la obra de la carne, para poder tener un poquito más de precisión al respecto de las obras de la carne. Vamos a ir al libro de Gálatas, y vamos a ir al libro de Gálatas en el capítulo 5. Y en este libro dice claramente, aquí dice, anda por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, puesto estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, y aquí empieza a darnos a conocer cuáles son las obras de la carne: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, aquí habla de una práctica. Entonces, claro, alguien podrá decir, entonces no tengo ninguna opción a entrar al reino de Dios porque yo en alguna manera pude haber caído en alguno de estos pecados o algo parecido o algo similar a esto. Pero una cosa es caer y pedir perdón porque realmente lo hizo y se dio cuenta que estaba mal hecho y no va a volver a hacerlo. Y eso es el verdadero arrepentimiento. Entonces, lo otro es vivir haciendo todo lo que tenga que ver con la obra de la carne. Entonces, quienes practican tales cosas, quienes viven haciendo todo este tipo de cosas o similares a estas, no heredarán el reino de Dios. Eso es absolutamente claro. Entonces, aquí básicamente nos dice la verdad sobre cómo es que el cristiano debe vivir su vida cristiana. Entonces, es tan claro aquí en Gálatas que en el capítulo 6 nos dice claramente, mira, a ver, aquí está, no os engañéis o no dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el hombre siembra para su propia carne y de la carne segará corrupción, pero si siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, añade, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no nos cansamos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Muchas veces los creyentes preguntan y dicen, ¿por qué no puedo vencer el mal? ¿Qué es lo que está sucediendo conmigo? Quiero salir adelante en mi vida cristiana, quiero vivir conforme al Espíritu. Entonces, aquí nos dice claramente, mira lo que dice, lo que siembra, eso va a segar. El que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Entonces la pregunta es, ¿a dónde estamos sembrando? ¿O cuál es nuestro propósito en nuestra siembra? ¿A qué estamos alimentando? En una ilustración sobre estos grandes poderes que batallan dentro del corazón humano, una persona decía que había un señor que tenía dos grandes perros. Eran fieros los perros por donde tú los miraras. Entonces, y él hacía apuestas y echaba a pelear los perros y siempre hacía apuestas y ganaba mucho dinero con sus apuestas. Básicamente porque él siempre apostaba al perro ganador y la gente no sabía cuál de los dos perros se iba a ganar. En una oportunidad un amigo se le acerca después de que se había ido todo el mundo y estaban volviendo a casa, le dice, oye, ¿tú me podrías indicar cómo es que siempre chuntas y ganas? ¿Cuál va a ser el perro ganador? Le dijo, pero eso es un secreto que no te puedo revelar. Pero si yo soy tu amigo, le dijo, no te voy a traicionar. Entonces le dicen, mira, es muy fácil, yo soy el dueño de los perros. No, si ya lo veo, que tú eres el dueño, pero no tiene ninguna diferencia. Un perro es tan fiero como el otro y tú siempre achuntas. Bueno, como yo soy el dueño de los perros, sé a cuál de los perros estoy alimentando. Entonces, llegado el día de la pelea, sé cuál de los dos perros alimenté y ese perro le va a ganar al otro, siempre. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos alimentando en nosotros mismos? ¿Estamos alimentando nuestra carne solamente? De nuestra carne va a segar corrupción. Entonces, si estamos alimentando nuestro espíritu, de nuestro espíritu o del Espíritu Santo que alimentemos a través de la oración, a través de la comunión con la palabra de Dios, a través de la comunión con los hermanos, entonces de ese espíritu segaremos vida eterna. Eso es lo que nos enseña claramente la palabra de Dios. Hasta este momento no hemos interpretado nada, solamente hemos leído y de manera explícita, sin ir a lo que podríamos llamar el griego, nos damos cuenta que la palabra de Dios es absolutamente clara en esto. A pesar de eso, vamos a ir a una definición un poquito más, podríamos llamar, resumida, acerca de las señales inequívocas de una conversión verdadera. Entonces, sin embargo, al fin de memorizar estos signos y usarlos en un contexto práctico pastoral,
Vamos a ir a Hechos 2, Hechos capítulo 2, donde hay una lista allí que es mucho más resumido, pero no deja de ser importante y nos puede ayudar a poder memorizar cuál es esa lista y poder enseñarla también con mayor facilidad. Entonces, antes de considerar estos signos, debemos recordar que la imperiosa necesidad de restablecer la importancia de este tema en nuestros días, porque para muchos eh, se, se gastan el tiempo tratando de interpretar cosas difíciles o cosas que supuestamente son de mayor profundidad, pero dejan de lado algo tan sencillamente básico, pero a la vez tan profundo, como el poder darnos cuenta si acaso ha habido una obra gloriosa en nuestro corazón o no. Y eso tiene que ver con la vida y la muerte eterna. Entonces, ¿qué más importante que esto? Para poder llegar a través de las escrituras a entender un poco sobre lo que significa, en este caso, nuestra conversión. Vamos a ver, sabemos que el evangelismo moderno tiende a trivializar el pecado. Esa es una de las cosas que más ha sucedido en estos tiempos. Trivializar, o sea, hacerlo como natural. No podemos dejar supuestamente de pecar para algunos, pero eso es completamente falso a lo que hemos estado revisando en estos dos pasajes que hemos visto. Entonces, o tres. Y más encima vamos a ver cómo también se ha trivializado, aparte del pecado, el arrepentimiento. O sea, no se le dice a la gente la verdadera pecaminosidad del pecado, tampoco se le dice a la gente la verdadera importancia de un arrepentimiento y en qué consiste el arrepentimiento. Y se limita a hablar de los beneficios solamente del Evangelio. O sea, si tú vienes a Cristo, vas a recibir esto, lo otro y aquello. Es como cuando vas a una sanduchería hoy día, así como McDonald's o cualquier otra, entonces te ponen allí en una pantalla combo 1, usted por este precio se lleva tanto, y este es el combo 2, y si usted quiere agrandar sus papas y su bebida, entonces pone un poco más de plata y listo. Entonces es así más o menos como se ofrece hoy día el Evangelio, y se dice, mire, si usted viene a Cristo y entrega su corazón, entonces Dios tiene un gran plan para su vida. Ahora, si más encima usted viene a Cristo, entrega su corazón y da una donación a la iglesia de tanto, tanto mejor, que el Señor le va a bendecir y le va a abrir las puertas del cielo para que usted sobreabunde en bendiciones y cosas por el estilo. Entonces, tenemos el que los púlpitos de hoy en día trivializa el pecado y el arrepentimiento y se limita a hablar de los beneficios del Evangelio. Escuchamos de personas que no han sido llevados a un compromiso cristiano, sabiendo que no han confrontado su pecado y no ha habido un real arrepentimiento. Esto de la confrontación con el pecado es una de las cosas que obviamente no es popular. El confrontar el pecado de las personas hace que muchas veces se nos tilde de que nos falta amor, se nos tilde de que no tenemos misericordia, solamente por el hecho de que estamos hablando lo que dice la Escritura, nada más. No estamos diciendo que vamos a ir a destruir a las personas, pero sí hay que decir la verdad, que con los pecados que anda trayendo encima nunca va a entrar al reino de los cielos, aun cuando se le diga hermano en muchas congregaciones. A las personas que entran a la iglesia y van por segunda, tercera vez a la iglesia, siempre se le está diciendo hermanos, a pesar de que haya habido o no una obra de gracia en sus vidas. Entonces, vemos a personas tomando una decisión instantánea por Cristo. Esto de levanta la mano, haz tu oración de 2 segundos, 5 segundos, lo que pueda hacer. Si no puedes orar, por último, aprieta mi mano cuando yo diga las palabras precisas, como que si fuera hocus pocus, y con eso estamos listos. Entonces, después que hacen esa oración instantánea, una decisión por Cristo, ya le decimos que es un hermano. Y entonces se le asegura también que la persona es salva. ¿Por qué? Porque hemos rogado dentro de la oración del penitente
que Dios lo anote en el libro de la vida. Entonces, por lo tanto, Dios obedeció nuestra petición y lo anotó en el libro de la vida. Pero quiero decirles una cosa, el libro de la vida no tiene más anotaciones. El Señor lo escribió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este libro no tiene ni borrones, ni tampoco incorporaciones. Dios ya lo dejó listo, está completamente completo. Entonces, se le asegura la salvación de manera instantánea, pero ¿son realmente convertidos? ¿Qué tal si la persona que está recibiendo todo esto, qué tal si la persona no tiene, digamos, una real, digamos, conversión? ¿Qué tal si comparamos muchas veces con aquellos hombres y mujeres que les han dicho eso y que han sido estrellas de rock y todo eso? Entonces, y los hacen inclusive muchas veces pastores, eh, y le añaden mayor condenación a las personas al final. No hacen otra cosa más que eso. Y eso es muy grave para aquel que está siendo estafado espiritualmente, porque se le está diciendo, no te preocupes, vas a ir al cielo y realmente no tiene ni por dónde. Entonces, signos de conversión, según el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos da en los versículos 37, 38 y del 41 al 46 un registro magnífico que nos dejó Lucas en este libro. Entonces, la primera parte de lo que vamos a estudiar ahora sería el versículo 37 y 38. Versículo 37 y 38 del capítulo 2. Acá está. Entonces, la primera, podríamos decir, marca de gracia sería la convicción de pecado que lleva al arrepentimiento. Y aquí en estos versículos dice claramente que al oír estos, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos en la escena donde Pedro estaba predicando el sermón y luego después de predicar el sermón, sus oyentes se acercaron y le dijeron, compungido de corazón, o sea, la palabra de Dios había hecho su obra en sus vidas. Entonces, ellos le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué haremos ahora? Somos pecadores, somos culpables de todo lo que tú has dicho. ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dice, arrepentíos, es lo primero que les dice. Se da cuenta cómo el mensaje apostólico y el discipulado apostólico es tan distinto de lo que hoy día se da en las iglesias. El bautismo solo podía llevarse a cabo cuando haya una evidencia profunda de convicción de pecado. Los aparentes arrepentidos, que son mayormente superficiales, sin que se note un cambio de vida, es completamente sospechoso. Entonces, es muy claro que cuando no hay una evidencia de compunción de corazón, entonces no vamos a tener una verdadera claridad acerca del verdadero arrepentimiento. Recordemos los 6 elementos del arrepentimiento. Primero habrá ver el pecado, luego sentir dolor por el pecado. Ver el pecado es darse cuenta que uno realmente es pecador. Ver el pecado es cuando nosotros estamos homologados con Dios en relación al pecado. Porque en la confesión, la palabra confesión, significa o está descrita en el Nuevo Testamento con la palabra homologueo. Entonces, es ponerse de acuerdo con Dios en relación a mi pecado. Dios aborrece el pecado, yo también lo voy a aborrecer. Entonces, primero ver el pecado, luego sentir dolor por el pecado, tercero, la confesión por el pecado, cuarto, vergüenza por el pecado, quinto, odio por el pecado, y sexto, como consecuencia de todo lo anterior, dejar el pecado. Eso es la verdad. Allí está el arrepentimiento y sus elementos. La segunda marca de gracia está en Hechos 2:42. Entonces, bajamos un poco y llegamos a Hechos 2:42. Y aquí dice que y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.
Entonces, la primera marca es el primer, ¿cómo se llama? Parte, la primera parte. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Esa sería la primera marca. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, según Reina Valera 60. Es claramente evidente cuando una mente es abierta a la obediencia de la sana doctrina, es por obra y gracia del Espíritu Santo, según 1 Corintios 2:14. La gente no ha sido salva, encuentran en la Biblia, no se puede entender, pero la obra de gracia ilumina las páginas de la Biblia. ¿Te ha conmovido la palabra de Dios o te llevas cuestionando lo que Dios demanda y lo sujetas a tu sentido común para obedecerlo? Puedes venir y estar por un tiempo en la casa de Dios y luego desaparecer por un año y volver como quien enciende y apaga un interruptor de la lámpara del velador. La perseverancia será una evidencia de la salvación y no un medio de la salvación. Hay gente que piensa que aquel que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, ¿qué sucede allí? Entonces tú tienes una larga caminata y que al final de tu caminar vas a recibir un galardón que es tu salvación. Y eso es lo que piensan algunos, los católicos piensan así. Por eso que nadie sabe y nadie puede saber quién es salvo según su idea. Pero nosotros entendemos como la perseverancia de los santos como consecuencia de la salvación y no como el fin de la salvación, sino que como consecuencia es evidencia de la salvación y no un medio de salvación. Entonces, la verdad de la perseverancia de los santos nos va a dar a entender a nosotros que si tú perseveras hasta el fin es porque Dios ha guardado por medio de tu gracia, por medio de su gracia, tu vida y tu corazón. Eso es lo que dice la Escritura acerca de la perseverancia de los santos. Esa es una de las tantas doctrinas de la gracia que nosotros creemos como bautistas históricos. La tercera marca de gracia es la palabra comunión. Entonces, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Ahí tenemos ahí una verdad muy clara, a la comunión. ¿Y qué significa la comunión? Es el deseo de tener compañía con otros santos, con otros hijos de Dios. En este caso, nosotros estamos teniendo comunión a través de este, ¿cómo se llama? Medio, ¿cierto? También lo hay, obviamente, en persona, en las distintas congregaciones, los hermanos se reúnen. Entonces, en 1 de Juan 3:14, allí nos dice algo la palabra de Dios, 1 de Juan 3:14, y vamos a ver el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Entonces, también aquí tenemos que entender que no es un amor completamente emocional solamente. Tiene que ver entonces con el amar a nuestro prójimo y eso da razón a que tenemos que cumplir desde el quinto mandamiento en adelante y que el primero de los mandamientos que tienen que ver con la relación entre las personas tiene que ver con el padre y la madre, honrar a tu padre y a tu madre. Y luego todos los demás que el Señor nos da a conocer para poder tener una buena relación con nuestro prójimo y también aplicable a nuestros hermanos. El que no ama, o sea, el que no hace la palabra de Dios en relación a los hermanos, aún permanece en muerte. El tiempo se nos está agotando. Voy a abrir una nueva sesión y volvemos enseguida. Por favor, no se vaya. No se vaya, vamos a volver.